Charis Bible College presenta Un Fundamento Seguro 1 y 2 con el instructor Andrew Wommack. Lección 4. Ok, vamos a Mateo capítulo 11. Y esto se regresa a retomar los mismos puntos que ya he hecho hoy, pero solo que los toma de la historia de Juan el Bautista. Y este pasaje de la escritura por muchos años me confundió. Yo no entendía nada por qué el Señor le respondía a Juan de la manera que lo hizo. Y cuando finalmente obtuve la revelación de lo que estaba pasando, esto se convirtió en uno de mis pasajes favoritos de las escrituras. Y me remonto muy a menudo en esto. Pero Mateo 11:2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Saben, antes de irnos más lejos en esto, una de las maneras en las que meditas es que te sientas y piensas sobre ello. ¿Qué significa esto? Ve, algunas personas solo leen que Juan envió a 2 mensajeros y le hicieron una pregunta. Piensa en esto. Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, es la única persona en toda la historia donde la palabra dice lo que le pasó. Él fue separado por Dios desde el vientre de su madre y dice que vivió en los desiertos. La mayoría de la gente cree que él vivió con un grupo llamado los Esenios, que escribieron los rollos del Mar Muerto y fueron estrictos, eran muy estrictos en la palabra, podían citar mucho de la palabra, así que había estado estudiando la palabra durante 30 años. Juan el Bautista había sido apartado para este llamado. Él no fue a la escuela, no tuvo novia, nunca se casó, no trabajó alguna vez un trabajo que fuera algo que lo distrajera de propósito de Dios. Él pudo haber hecho algunas cosas y no sé exactamente lo que sucedió, pero Juan el Bautista estaba totalmente entregado a una sola cosa. Y vino, y en un periodo de tiempo de 6 meses, él no solo volteó a la nación judía, pero a todas las naciones vecinas, Idumea y todos estos lugares. Se convertían a Dios y la gente estaba llegando a él por miles, y él causó un renacimiento. Fue la mayor manifestación de poder de Dios a través de cualquier ministro que el mundo jamás había visto. En el periodo de tiempo de 6 meses, él tenía una nación preparada y luego vio que Jesús venía, y pueden leerlo. Tengo estas referencias de las escrituras escritas aquí, si quieren verlo. No estoy seguro de que pueda citarlo exactamente, pero cuando vio a Jesús que venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Con audacia proclamó que Jesús era el Mesías. Y 2 de sus discípulos, Andrés y Pedro, fueron sus discípulos y los envió tras de Jesús. Y luego los escribas y los fariseos comenzaron a tratar de enfrentar a Juan contra Jesús, y vinieron y le dijeron: ¿no te das cuenta de que Jesús ha bautizado a más personas de lo que tú has hecho? Ellos estaban tratando de jugar con su ego, por lo que iban a criticar a Jesús, ya saben, a dividir y a conquistar, separarlos. Y Juan dijo sin ninguna reserva: él debe crecer para que yo mengüe. Yo no soy digno ni siquiera de lavarle sus sandalias. Pero dijo todo esto para decir que en un momento Juan fue absolutamente positivo y verdadero, donde Jesús era el Mesías, y lo anunció y envió a su gente atrás de él y dijo: él debe de crecer para yo menguar. Hubo cero duda a cierto punto, y sin embargo ahora le está diciendo: ¿eres tú el que va a venir o esperaremos a otro? Vean, si solo se detienen en vez de solo leer las cosas, van a pensar en esto. Y no, hombre, esto es crítico. Este cuate nunca tuvo otra vida, no había nada para él que lo respaldara. Toda su vida se había separado hacia esto. Había profecías acerca del gran día del Señor, de Dios, donde iba a enviar un mensajero. Y en la última profecía, en el libro de Malaquías, fue todo sobre Juan. Y Juan era una persona que fue favorecida, creada a hacer esto, y este era su único propósito en la vida. No tenía familia, no tenía nada más, y él estaba diciendo básicamente: la regué, envié al mundo a la persona equivocada. Y se pueden imaginar, pueden ponerse en su posición y pensar sobre lo que debía estar pasando. La única persona llena del Espíritu Santo de Dios, Dios lo usó como nunca había usado otro hombre en la historia del mundo, y básicamente él está diciendo: la regué, realmente eres el Cristo. Y no sabemos por qué se sentía así. Esta es mi sospecha, y no voy a decir
Así dice el Señor, pero casi todos los discípulos de Jesús esperaban que el Mesías llegara y estableciera su reino en ese momento, físicamente y derrocara a los romanos. Y Jesús no derrocó a los romanos, Él no contrarrestó a los romanos, todo era acerca del reino de Dios que estaba dentro de nosotros, y la gente estaba buscando ese reino físico, y creo que mucha gente se decepcionó ya que su doctrina era incorrecta. Tienen expectativas equivocadas, así que no sea ciencia cierta lo que pasó, pero probablemente esto es aparte de lo que estaba pasando Juan. Las cosas no salieron como él pensó, además, es muy posible que Juan el Bautista nunca se vio a sí mismo en la cárcel ni muerto. Y no, hombre, él era muy impulsivo. Juan el Bautista, él se ponía justo en la cara y te decía, hipócritas, son como víboras, y simplemente está listo a predicar y proclamar. Había estado guardado durante 30 años y después de 6 meses lo meten en la cárcel. No, hombre, eso hubiera sido difícil. Hay muchas cosas que se pueden aprender de esto. Una de ellas es que, ¿saben qué? Cualquiera puede dudar. Hay algunas personas que piensan que solo vas a llegar a un lugar donde tú nunca tendrás que lidiar con la duda. Juan el Bautista probablemente era más fuerte en la fe y fue usado por Dios y había sido bautizado en el Espíritu Santo desde su nacimiento y sin embargo dudaba. Cuando pones a personas en circunstancias negativas, la Biblia dice en Proverbios 13:12, esperanza de mora es tormento al corazón. Te pones tú mismo en circunstancias negativas donde estás esperando esto y sin embargo algo más sucede y si no tienes cuidado hará que tu corazón se enferme. Y si llegas a nutrirlo y lo ves, cualquiera puede dudar de ello. Si Juan el Bautista podría dudar, cualquiera de nosotros puede dudar. Creo que yo podría empezar a dudar si yo empezara a ver más de mis cosas y quitara mis ojos de Jehová y empezar a centrarme en otras cosas. Así que Juan el Bautista en realidad dudaba de que Jesús era el Cristo o no. Que no solo era personal sobre su salvación, pero fue sobre todo su ministerio. La había regado, envió al mundo después a la persona equivocada. Esta era una situación grave. Y ve la respuesta de Jesús en Mateo 11:4. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y si buscas esto en algún otro de los Evangelios, no estoy seguro de tener la referencia escrita. Bueno, aquí está, Lucas capítulo 7, que es lo mismo, solo que este es un evangelio diferente. Y déjame leerlo, Lucas 7:20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Así que la forma como Lucas lo registra, él no respondió de inmediato y dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Él básicamente ignoró a estos mensajeros por una hora, ni siquiera respondió, él solo se dio la vuelta e hizo todos estos milagros y dijo, ve y díganle a Juan. En el versículo 22 dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Así que incluso él no respondió inmediatamente, él básicamente siguió su camino y luego dice, ve y dile lo que has visto y oído. Y luego vean esto en Lucas 7:24, dice, Lucas 7:24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan. Pongan esto con Mateo 11:7 y dice, Mateo 11:7, y mientras se iban, comenzó a Jesús a decirles a las multitudes acerca de Juan. Ahora, esto es importante porque no solo es para Juan, estando en una situación de crisis donde no solo es su salvación, está en duda acerca de Jesús es el verdadero Cristo, sino que toda su vida, todo de él, quiero decir que Juan estaba diciendo básicamente, no me di cuenta, tomé la oportunidad más grande que Dios le ha dado a una persona y la ha echado a perder, y envió a la persona detrás del equivocado, una situación de crisis, y Jesús simplemente responde algo, y él solo por una hora lo ignora y dice, ve y dile lo que has visto y oído. Para mí su respuesta no fue proporcional a la crisis de Juan.
Es como si no estuviera en una crisis al respecto, como si no fuese un gran problema. Pareciera como si él no respondió muy bien por un buen tiempo. Y luego una vez más, en el relato de Lucas, después de que partieron fue cuando comenzaron a decir las cosas buenas. Por aquí en Mateo 11:7, vean esto. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Saben, esta fue una declaración sarcástica. Él básicamente está diciendo lo que atrajo a miles de decenas de miles de personas en el desierto. ¿Saliste para ver las cañas que soplan en el viento? Por supuesto que no, las cañas habían estado ahí durante miles de años y las multitudes nunca habían salido por el desierto. Y luego dice en el versículo 8, ¿o qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes, aquí están. Fueron allá a ver el vestido lujoso de Juan, zapatos de charol de evangelista y demás. Juan el Bautista se vestía con pelaje de camello y comía langostas y miel silvestre. Puedo verlo vestido con pieles viejas y me han dicho que lo que más apesta, peor que la piel de un camello, es la misma piel pero mojada. Y Juan el Bautista pasaba la mayoría del tiempo en el agua, lo podías oler que ya venía. Así que este cuate está vestido en piel de camello, con miel, y una pierna de langosta colgando de la barba. Nadie salía a ver a este cuate bien vestido y demás. Y Jesús está diciendo lo que atrajo a la gente ahí. Él dice en el versículo 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto sale de Mateo 3:11. Y dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No, hombre, el decir esto es increíble. Este era Jesús quien estaba trayendo a las multitudes más grandes. Toda la atención del mundo estaba en Jesús. Y aquí hay un hombre que dijo: este es el hombre más grande que ha caminado sobre la faz de la tierra. ¿Sabían que eso lo hace más grande que Moisés? Mayor que Elías, que Eliseo, que David, que Samuel, que Abraham o que cualquier otro. Él era el hombre más grande que jamás había vivido. ¿Qué pasaría si la figura central de los Estados Unidos fuese quien sea? Pero el hombre más influyente, el más poderoso, el que todos están viendo, dijera que otra persona es la persona más grande que alguna vez ha caminado en la tierra. ¿Crees que eso te animaría? Aquí está Juan el Bautista dudando de todo. ¿Eres tú el Cristo? ¿La regué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hubiera pasado si el hombre más influyente de la tierra te hubiera señalado y hubiera dicho: Juan es el hombre más grande que jamás haya existido? Cuando leo estas cosas pienso: Jesús, yo sé que esto no es verdad, pero al parecer no te diste cuenta. ¿Por qué no dijiste estas cosas antes de que los mensajeros de Juan se fuesen? ¿Por qué no enviaste este mensaje y hubieras dicho esto y a ver que ellos regresaran y dijeras: miren lo que dijo Jesús de ti? ¿No sería alentador? ¿Por qué no dijiste todos estos cumplidos? Y saben, hubo un tiempo cuando el pastor Bob Nichols, el pastor de la Catedral del Calvario en Fort Worth, Texas, yo lo había visto una vez antes y fue en una circunstancia muy negativa. Pensé que este amigo nunca quería volverme a ver. Fue vergonzoso. Y no te voy a contar toda la historia, pero yo solo pensaba que este hombre nunca iba a querer a volver a hablar conmigo. Pero fue una conferencia en su iglesia, una conferencia de ICFCM, y había unas 2000 personas ahí. Estaban los Hagen, Copeland, Saville y todas las personas de fe. Y todos estaban profetizando entre sí, profetizando las cosas que iban a suceder. Yo estaba sentado en medio de esto. Tiene estas filas que son como unas 35, 40 a lo ancho, y yo estaba en el centro de una de las filas, en el centro del edificio, a la mitad de la parte de atrás. Yo estaba muy desanimado. Había hecho todo lo que sabía, pero la gente se estaba alejando de mi iglesia por las manadas. Y fui a esta reunión en busca de un poco de ánimo y vi a toda esta gente que le estaban profetizando y pensé: ellos no lo necesitan. Yo soy el que lo necesito. Y yo estaba desanimado, y de todos modos recuerdo que durante ese tiempo dijeron:
ve a tu alrededor y abraza a alguien. Entonces el pastor Bob Nichols se bajó de la plataforma y corrió por el pasillo, se abrió paso entre la gente y me agarró y me abrazó y me dijo, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Y nada más me abrazó y me dijo, no te rindas. Él me abrazó y no me soltó, y después de que todos en el auditorio estaban sentados y el servicio ya había comenzado, él todavía estaba ahí de pie abrazándome, diciéndome, no te rindas, no te rindas, no te rindas. ¿Y sabes qué? Simplemente me animó al pensar que Dios envió a alguien ahí a abrazarme y hacer eso. Y un hombre que tenía toda la razón por la cual nunca jamás quería hablar conmigo de nuevo, y si él simplemente me escogió. Y sabes qué, realmente me hizo sentir especial. Y yo pensaba, Dios, ¿por qué no hiciste eso con Juan el Bautista? ¿Por qué esperaste hasta que sus mensajeros se fueran para decir todas esas cosas buenas? Y luego un día estaba leyendo, años después, íbamos a Isaías capítulo 35, y estaba leyendo en Isaías y no tenía esto en mi mente ni nada. Y esta era profecía sobre el Mesías y lo que haría cuando él viniera, y hablaba del desierto que florecerá y darás a luz. Y todo esto está hablando espiritualmente de que habría solo un derramamiento enorme del poder de Dios cuando el Mesías viniera. Y estas son algunas de las cosas que iban a suceder. Esto está hablando específicamente de Juan el Bautista. Y estas son escrituras que si las lees en su contexto, Juan lo citó de este contexto cuando dijeron, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Esa es una cita de este pasaje. Él sabía estos versículos. Y aquí está la instrucción que se le dio a Juan el Bautista. Si estudias esto, lo puedes confirmar. Y aquí está lo que dijo, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Y esto está en el versículo 3, y en el versículo 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Al leer esto, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿sabes lo que pasó aquí en Mateo capítulo 11? Jesús en un tiempo de una hora cumplió la profecía de Isaías, capítulo 35, versículo 4 y 5, hizo cada milagro, abrió los ojos ciegos, oídos sordos, la lengua del mudo cantaba, los cojos caminaban y levantó a alguien entre los muertos. Él solo hizo eso para que no hubiera confusión de que fuera circunstancial, que pasó o que pasó accidentalmente. Hizo cada milagro que fue profetizado acerca del Mesías en un periodo de una hora y dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído, y bienaventurado es el que no se ofende en mí. Y él esperó hasta que los mensajeros de Juan se hayan ido antes de que él empezara a decir a todos los cumplidos que te hacen sentir bien. Y saben, lo que el Señor me habló, Él me dijo, es porque Él honró a Juan, tanto que Él no quería llegar a un nivel emocional bajo y le daría algo que le diera escalofríos de arriba abajo en su columna vertebral durante una hora. Le dio la palabra porque la palabra es la semilla. Él lo remitió de nuevo a las mismas profecías que llamaron a Juan al ministerio, las cosas que aprendió. Lo que él hizo, él trató con las dudas de Juan por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Él lo envió de vuelta a la palabra y no a algo emocional. Y sabías que la mayoría de nosotros, si tienes dos opciones, si tienes dos puertas y una de ellas dice la palabra y la otra dice sentimientos, y si estás desanimado, la mayoría de nosotros vamos a tomar la de los sentimientos cada vez. Queremos que alguien venga y nos dé un abrazo y de nuevo, no estoy diciendo que no tenemos sentimientos, pero estoy diciendo que la mayoría de nosotros tenemos sentimientos exaltados a un punto donde queremos que algo nos haga sentirnos bien. Nos gustaría que alguien nos dijera un cumplido sobre nosotros, pero ¿sabes qué? Eso va y viene, tus sentimientos van y vienen, pero Dios quiere que nosotros basemos nuestra vida en la palabra, y esto es lo que hizo con Juan. Lo hizo porque él lo respetaba mucho, no porque él no lo respetaba. Y lo puedes ver por sus declaraciones. Juan era el profeta más grande que jamás había caminado sobre la faz de la tierra. Era porque él lo respetaba tanto que no le daría un sentimiento emocional, algo que mantuviera por un breve periodo de tiempo.
La mayoría de nosotros pensamos, oh, yo preferiría haber tenido algo bueno que él dijera sobre mí y sentirme bien. Eso demuestra lo inmaduro, carnal y egoísta que somos. La palabra de Dios es lo que nos va a hacer fuerte. Y yo personalmente creo que cuando los mensajeros regresaron con Juan, Juan probablemente reflexionaba sobre esto, algo como que ¿qué tipo de respuesta fue esta? Yo estaba buscando un sí o un no, pero yo creo que el Espíritu Santo, recuerdan a Juan que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y el Espíritu Santo le había hablado estos versos exactos a él. Le dijo qué decir exactamente. Lo citó de este pasaje y creo que el Espíritu Santo le recordó y yo creo que el Espíritu Santo le mostró, Juan, tienes que creer que Jesús es el Mesías, no basado en lo que dice, no basado en algún tipo de compromiso personal con él, pero ve la palabra de Dios, mira lo que la palabra de Dios dice acerca de él, que profetizó la palabra que él haría. Y Jesús cumplió cada una de esas profecías en un periodo de 1 hora. Pon tu fe en la palabra de Dios y no en un sentir o en alguna emoción. Y no, hombre, esto es poderoso. Y creo que Juan lo obtuvo. Yo creo que él lo recordó. Yo creo que cuando esos llegaron con Juan, no, hombre, él estaba fuerte porque la palabra de Dios estaba obrando en su vida. Si todo lo que había hecho era tomar o escuchar algo sobre él y una pequeña cosa emocional, eso no hubiera durado cuando ese cuate llegó con una espada grande y quería cortarle la cabeza. Esas emociones se hubieran pasado desde hace mucho tiempo. Pero saben, la palabra de Dios y la fe viene por medio de eso. Es algo que te mantendrá a través de cualquier cosa. Y Jesús le respondió a Juan de esta manera porque él pensaba mucho en él y no porque pensaba que era muy poca cosa. Y saben, cuando el Señor me mostró esto, yo crecí en una iglesia bautista y me enseñaron que los milagros no sucedieron. Todos se fueron con los apóstoles y que cualquiera que dijera que vieron al Señor o que tuvieron una visión eran del diablo. Y cuando fui bautizado en el Espíritu Santo, comencé a darme cuenta de que sí ocurrieron. Empecé a escuchar a gente como Kenneth Hagin, como hablaban y veían cosas. Y no, hombre, yo decidí, gloria a Dios, yo voy a ver cosas. Y me puse a orar y a creer que Dios se me apareciera y me hablara en voz audible y tuviera visiones y sueños. Y en ese momento el Señor me mostró en Mateo 8, cuando el centurión se acercó y le pidió a Jesús que sanara a su siervo. Y Jesús comenzó y él lo detuvo y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa. Solo habla la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo sirvientes debajo de mí y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a otro hace esto y lo hace. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Y Jesús se maravilló, y solo hay 2 veces en la Biblia donde se es maravillado, con la fe de este centurión y con la incredulidad de sus discípulos. Se maravilló de alguien que podía tener una fe tan fuerte y se maravilló de que las personas que habían estado bajo la palabra durante 3 años podrían ser tan incrédulos. Y estaba asombrado y dijo, yo os digo que nunca he visto una fe tan grande, no en Israel. Este hombre no era un israelita, él no era un judío, él era un gentil y tenía más fe que cualquier judío que Jesús hubiese conocido en su vida. ¿Qué hizo su fe tan fuerte? Él dijo, solamente di la palabra. Yo no necesito que vengas, yo no tengo que verte, yo no necesito que hagas señas con la mano, no necesito que lo unjas con aceite, solo habla la palabra. Y Jesús dijo, no hombre, esa es la fe más fuerte que hay. Ahora, contrasta eso con el capítulo 20 del libro de Juan. Y esto es después de que Jesús resucitó entre los muertos y los discípulos lo vieron. Ellos estaban en la habitación y él acababa de aparecer y todas las puertas y las ventanas estaban cerradas y Jesús solo apareció en la habitación. Los discípulos lo vieron y le reconocieron y él había resucitado de entre los muertos. Pero Tomás, uno de los discípulos, no estaba con ellos, así que los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Y Tomás les dijo, si no veo una cicatriz de los clavos y no pueda meter mi dedo donde tenía los clavos, y si me diere mi mano en su costado no voy a creer. Y 8 días después Jesús se le apareció de nuevo y esta vez Tomás estaba presente. Y él caminó hacia Tomás y le dijo, Tomás, pon tu dedo en el lugar de mis clavos, mete tu mano en mi costado. Jesús no estaba ahí cuando Tomás dijo eso. El mismo hecho de que él sabía exactamente lo que había dicho era otro testimonio del hecho de que él era Dios y él sabía todo esto.
Y Tomás cayó en su rostro y no indica si metió o no su dedo en el lugar de los clavos. Él solo se postró sobre su rostro y dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo esto, Tomás, ¿por qué me has visto, creíste? Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús bendijo aún más a las personas que creyeron la palabra que aquellos que necesitaban algo físico para probarlo. Y saben, cuando vi esto, fue justo en el momento cuando yo estaba orando y quería ver una visión, un sueño, escuchar una voz audible, y el Señor me mostró esto. Y cuando lo vi pensé, Padre, quiero lo mejor de ti. Si lo mejor es ir por la palabra, entonces no importa si obtengo una profecía, no me importa si no veo nada, quiero operar en la forma más alta de fe. Y saben, desde que tomé esa decisión y antes de esto, yo recibía profecías y todo tipo de cosas. Y sabes qué, después de esto podría estar en una fila de ministros y profetizaran sobre cada uno menos sobre mí. Iban de fila en fila y boom, 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 y tenían una profecía y cada vez que pasaban me saltaban cada vez. Y quiero decir, si esto era un grupo de pastores, casi todo el mundo obtenía una profecía, menos yo. Ahora, he obtenido unas cuantas, pero quiero decir que la diferencia es notable. ¿Y sabes qué? Creo que Dios está honrando mi fe. Dios me está enseñando a través de la palabra y yo estoy creyendo lo que dice la palabra. No porque me topé con un gato en mi camino y dos perros ladrando y un pájaro cantando al mismo tiempo y sea una confirmación de que Dios les dijo. Estoy tratando de creer en la palabra y yo creo que eso honra a Dios. Y esa es la manera más elevada de creerle a Dios. Y esa es la razón por la que Jesús no bajó solo a un nivel emocional para ministrarle a Juan. Él lo respetaba tanto, él le envió lo mejor, era la palabra. No, hombre, esto es poderoso, no sé si esto te ayude, pero eso me ayudó. Porque hay veces que solo quiero decir, oh Dios, ¿podrías por favor hacer algo especial para ayudarme? Sé lo que dice la palabra, pero ¿lo confirmas? ¿Se ha confirmado? Solo tienes que llegar al punto donde crees la palabra y podemos excusarnos nosotros mismos y decir todo tipo de cosas, pero la conclusión es que muy pocas personas realmente ponen importancia en la palabra de Dios. Hay muy pocas personas, como he enseñado en esas 3 horas anteriores, entienden el milagro que está en la semilla y puedes probarlo por el poco esfuerzo que ponen en obtener la semilla en su interior. Si la gente realmente entiende en estas cosas, nuestra vida sería diferente. Y otra vez, le estoy predicando al coro porque ustedes lo entienden a medida que han venido aquí para poner la palabra de Dios en primer lugar en su vida. Pero entienden que simplemente son raros. Ustedes son un porcentaje muy, muy pequeño del cuerpo de Cristo que ponen su vida en suspenso y vienen y hacen las cosas que se necesitan para venir a sentarse bajo la palabra de Dios. Y les garantizo que va a hacer una diferencia en sus vidas. Te va a transformar, amén. Pero esto es lo importante, que la palabra de Dios es, mira, aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, comienza diciendo, 2 de Pedro, capítulo 1, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se han dado a nosotros a través del conocimiento de Él. Eso está hablando de la palabra de Dios, está hablando de lo poderoso que es la palabra, y algunas personas se han salido de la palabra y por eso se olvidan de que fueron purgados de sus antiguos pecados. Así que Pedro comienza a decir, eso quiero que sepan que las cosas que les he comunicado no son fábulas y no son solo rimas de cunero, o sea, vimos esto, yo estaba con él cuando fue arrebatado, los cielos estaban abiertos y la voz audible salió. Y había una nube de gloria y vimos a Moisés y a Elías. Y él dice, yo sé que lo que estoy diciendo es cierto. Yo estaba ahí, lo vi. Y me voy a escribir estas cosas para que cuando muera las puedan recordar. Así que ese es el contexto de lo que está diciendo aquí. Así que está describiendo esto en el monte de la transfiguración, en 2 de Pedro 1.16. Y dice, 2 de Pedro 1.16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. La razón por la que él está diciendo todas estas cosas es para decir: miren lo que les estoy diciendo, que es absolutamente verdad, pueden confiar en ello. Y él está probando estas cosas milagrosas y oyó la voz audible, vio las formas visibles de Dios, la gloria shekinah de Dios. Y saben, si fuera a llegar a un lugar y fuera a salir en la televisión y decir: Dios se me apareció, he visto a Dios físicamente, oí la voz audible de Dios, Dios me habló 3 cosas para decirle a esta ciudad, así que vénganle el viernes a las 7 y les diré lo que vi en esta visión. Y sabes, si yo hiciera eso en la televisión, pudiera tener mucho más el número de personas y ellos vendrían por algo así. Porque básicamente es donde está la gente. Ellos quieren ver lo espectacular, ellos quieren lo milagroso. Pero pudiera salir en la televisión y decir: voy a estar en la ciudad y el viernes en la noche voy a estar enseñando la palabra de Dios. ¿Sabes que tendría mucho menos personas que llegaran a la actividad? La gente no está entusiasmada con la palabra de Dios, ya que quieren una manifestación visible y una voz audible. Y saben que es verdad, por lo que Pedro está diciendo esto. Vean las cosas que les estoy diciendo, yo sé que son verdad porque yo las he visto, las he oído. Y luego vean esto en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, que podría ser más seguro que tener la voz audible de Dios. Ver una manifestación visible y todas estas cosas, ¿qué podría ser más seguro? En el versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Saben lo que está Pedro diciendo? Él dice: yo quiero que crean estas cosas porque tengo todas estas cosas milagrosas que demuestran que es verdad, pero tengo algo mucho mejor que eso. Tengo la palabra escrita de Dios, algo que es más seguro, más firme, que produce más fe, algo visible y audible que puede ser la palabra de Dios. Y no, hombre, eso es poderoso. Y sin embargo, la mayoría de la gente, si tuviéramos estas 2 puertas aquí, y una de ellas es la palabra de Dios y la otra es una especie de manifestación, una voz audible, un milagro, la mayoría de la gente tiraría su Biblia al suelo para poder ir a ver algo como si Dios les hubiera hablado de una manera sobrenatural. Y les digo, antes de que realmente puedan ir muy lejos con el Señor, tienen que en primer lugar entender que la palabra de Dios es la mejor manera como Él se ha comunicado con nosotros. Y Jesús fue llamado la palabra, así que no le estoy excluyendo a Él, pero Jesús era la palabra. Y luego la palabra escrita acerca de todo esto es la manera como Dios se revela a sí mismo para con nosotros. Así es como viene la fe. Puedes tener sentimientos, puedes obtener un beneficio, y no estoy diciendo que no puedes tener cosas que te pasen por medio de milagros, pero son a corto plazo. Ya les dije sobre el cuate que estaba este viernes pasado y que estaba totalmente ciego, y comenzó a hablar en lenguas y de repente sus ojos fueron abiertos. ¿Y saben qué? Eso fue muy emocionante y hay algunas personas que no, hombre, pueden salir y hablar de ello, pero ¿sabes qué? Eso no va a cambiar la vida de una persona. Es la palabra que va a cambiar la vida de una persona. La palabra te dará fe, va a cambiar tu corazón hacia Dios. Puedes emocionarte a través de que un ciego recibió la vista, pero no vas a cambiar. ¿Saben? Es como el hombre rico en el infierno que le dijo a Abraham: manda a Lázaro de regreso para que les advierta a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. Y Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, pero si alguno se levanta de los muertos, ellos crean. Y Abraham le dijo: no, si no creen la palabra, no van a creer, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Una vez más, no podré ni decirles el número de veces que he tenido personas que vienen y me dicen: si tu hijo realmente resucitó de los muertos, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no obtienes un informe de un médico y solo lo pruebas y haces que todos te crean? No puedes hacer que nadie crea. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, había personas que lo vieron e inmediatamente fueron a los escribas y fariseos y consultaron cómo podrían matar a Jesús y a Lázaro. Y hubo gente que lo vio y de alguna manera no creían. Salió con las manos y los pies envueltos con vendas. Eso significa que, ya saben, la forma como volvían a los cuerpos, les ponían estas ropas y los enredaban. Era imposible que
que simplemente se salieran. Sus pies estaban envueltos juntos, así que no fue resucitado de entre los muertos, sino que también fue trasladado a la parte delantera de la tumba, de pie y con vendas, y Jesús dijo, desátenle y déjenle ir. Como en el mundo, alguna persona no puede creer esto. O sea, ¿cómo no pueden? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y no viene por la vista, no viene por milagros. La única cosa que un milagro hace, si una persona que ya cree solo necesita un poco de aliento o un empujoncito, es un empuje que le va a dar y es una ayuda, es un estímulo. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si una persona no está comprometida con la palabra de Dios, no me importa lo que pase, la fe no vendrá. No, hombre, esto es poderoso. Hay cosas más importantes que una voz audible, una manifestación visible o cualquier otra forma, y es la palabra escrita de Dios. Hermanos y hermanas, o sea, les digo, viajo y ministro mucho. La mayoría de la gente solo busca lo espectacular. Quieren que agite mi mano sobre ellos, que pase una noche hablando de eso. Y saben, hay personas que tienen el don de milagros y dones de sanidad. Y yo creo que Dios nos dio a nosotros, porque si la única manera de ser sanos es a través de la palabra de Dios y necesitas tiempo para cimentarte en la palabra de Dios, entonces si hoy fueses salvo y mañana fueses a morir y te toma un año para crecer, bueno, entonces estabas destinado a morir, porque no tuviste el tiempo para crecer. Así que Dios dio dones al cuerpo donde tú puedes ser sano a través de la fe de otra persona, y eso sucede. Pero lo que está mal es que el cuerpo de Cristo ha sustituido eso en vez de crecer y aprender. Y en cambio, la mayoría de la gente, la única manera que saben cómo recibir es ir y dejar que alguien más ore por ellos. Ellos no saben cómo tomar la palabra de Dios y dejarla que sane su carne, por lo que está totalmente fuera de equilibrio. La mayoría de la gente está corriendo de reunión en reunión, de persona en persona, buscando a alguien que pueda obtener sanidad para ellos, en vez de estar en la palabra. Y de nuevo, si estás en una situación donde acabas de empezar, no te sientas mal por dejar que alguien ore por ti, pero al mismo tiempo no te acomodes viviendo 20, 30 años de esa manera y siendo un cristiano y nunca creces. Así que enseñé sobre esto, ministré todas estas cosas y dije, ustedes no me necesitan, pueden recibir directamente de Dios. Y luego tuve ministros que pasaron y les dije, ok, si necesitas que alguien se ponga de acuerdo contigo, dejen que ellos oren con ustedes. Y dije, yo no voy a orar con ustedes. ¿Y sabes qué? Tan pronto como cerré el servicio, la gente empezó a venir. Tienes que orar por mí. Manejé 5 horas para llegar aquí, orar por mí. Y terminé quedándome ahí orando con la gente por más de 3 horas después de que les dije que no se trataba de mí. Y otra vez, un problema, porque hay un lugar correcto. No es malo que alguien más ore por ti, pero hice todo lo que pude para hacer que la gente pusiera su atención en Jesús y tomara la palabra. Y sin embargo, no es ahí donde nuestro cuerpo está hoy en día. El cuerpo de Cristo no está creciendo y madurando, no ponen esta importancia en la palabra. La única vez que se meten en la palabra es para que Dios pueda hacer algo. Y en el momento que lo espectacular sale, si un ángel se aparece, no, hombre, dejan la palabra en un segundo para ir con el ángel. Y eso no es correcto. Pablo dijo, aunque nosotros o un ángel de Dios os anunciare otro evangelio, si te aparta de esta palabra, sea anatema. Tienes que llegar a donde la palabra de Dios es absolutamente la autoridad final en tu vida y no le des más vueltas. Simplemente es como es, amén. Y es fácil decirlo, pero es más difícil vivirlo. Porque todas las cosas que he estado enseñando hoy, va a venir Satanás a perseguirlos y a veces va a decir, bueno, quiero a esta persona y su amistad, quiero su aceptación más de lo que quiero la palabra. Y vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que comprometer la palabra para mantener una relación. Y estas son cosas muy importantes que he enseñado hoy. Y son realmente muy importantes. Y sé que nadie aquí quiere pasar a pensar en perder a alguien que está cerca de ti y enojarte. Nadie quiere eso, pero ¿saben qué? No estoy diciendo que debes orar por ello, no debes salir y estar expectante, pero al mismo tiempo solo tienes que hacerlo una prioridad. Dios, voy a poner en primer lugar tu palabra, aunque me cueste todo lo que tengo, voy a vivir de acuerdo a tu palabra, voy a poner la palabra de Dios en primer lugar y no voy a doblar, no voy a moverme, no voy a cambiar. Esa es la actitud que tienes que tener. Y creo que eso es exactamente lo que Jesús ministró a Juan el Bautista.
Eso es poderoso, así que ¿saben qué? Cuando estés desanimado o algo, y es posible que quieras algo de Dios, que alguien venga y profetice sobre ti, y gloria a Dios, el Señor puede hacer cualquier cosa, Él ha hecho cosas así para mí. Pero ¿sabes qué? 9 de cada 10 veces creo que Dios va a acelerar la palabra hacia ti. Y eso es lo que toma más fe para operarlo. Y también tiene la bendición más grande, así que esto es lo que deberías de llegar a esperar. Simplemente tienes que tomar la palabra y lo que Dios te ha hablado y hacerlo, amén. Y no buscar otra cosa, y que esto sea suficiente. Un último ejemplo, fui a una convención de creyentes a una reunión de Kenneth Copeland en 1978 en Anaheim, California. Era la primera vez que Jamie y yo teníamos dinero suficiente para irnos de vacaciones. Llevamos a nuestros 2 hijos, nos fuimos para allá, nos fuimos a esa convención y fue justo cuando el Señor me estaba hablando acerca de dejar las iglesias que había estado pastoreando y empezar a meterme en la radio, a viajar, a ministrar, muy similar a lo que estoy haciendo ahora. Y quiero que sepan que era un gran paso de fe, porque saben, tenía una base de apoyo cuando tienes una iglesia. Yo solo iba a salir y no sabía si nuestras necesidades iban a ser suplidas. Acabamos de empezar a ver apenas nuestras necesidades suplidas poco a poco. Yo estaba a punto de salir de la única seguridad que jamás había tenido. Y fue una gran decisión para mí, así que fuimos y esperando recibir una confirmación y estaba poniendo atención a Kenneth Copeland. Y había como 10,000 personas en ese auditorio, pero yo estaba creyendo que él me iba a ver y iba a profetizar sobre mí. Y me refiero a que yo estaba sentado ahí todos los días en el nombre de Jesús, ya saben, poniéndole presión sobre esa profecía. Y finalmente era el último día de la reunión y yo estaba en la sección más lejos, hasta arriba. Había unas 10,000 personas en ese auditorio. Yo tenía mis ojos cerrados y yo estaba orando. Y Kenneth empezó a profetizar y miré hacia arriba y él estaba señalando de esta manera hacia mí y pensé, gloria a Dios, aquí está. No, hombre, prendí mis antenas, yo estaba escuchando y él empezó diciendo, ¿sabes lo que te he dicho que hagas? Es hora de que te vayas de esa iglesia, tienes que salir y hacer lo que yo te he dicho que hagas. No te preocupes por las finanzas. Era simplemente increíble, fui bendecido, bendecidísimo. Y al final de esa profecía dijo, ¿escuchaste eso, Ed? Y miré y Ed Dufresne estaba directamente frente de mí y Kenneth Copeland y él había profetizado sobre Ed Dufresne y no era sobre mí. Y no, hombre, mi corazón se hizo pedazos. Era como que, oh, Dios, pensé que me estabas hablando a mí. Y luego el Señor me dijo, ¿y si eso hubiera sido para ti, hubieras aprendido algo que ya no te he dicho? Le dije, nope. Y le dije, entonces, ¿por qué necesitas que un hombre lo haga? Fue lo que me dijo. Tú sabes lo que he puesto en tu corazón. Y no, hombre, eso fue todo. Me fui a casa inmediatamente, comencé a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y tienes que llegar al punto. Y de nuevo, Dios fue paciente conmigo. Y has estado ahí. Y si estás ahí, está bien. Dios sabe en dónde estamos. Pero les estoy diciendo, esto es lo mejor de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Se planta en tu corazón y solo es la naturaleza de la semilla que produce. Todo lo que tienes que hacer es defenderla y no dejes que nada te detenga. No te preocupes de la opinión de otras personas o lo que sea. Solo te comprometes con la palabra de Dios y si dejas que la palabra de Dios se arraigue en tu corazón, te garantizo que hará todo lo que necesitas. Todo lo que ha sucedido en mi vida, mi hijo habiendo resucitado de los muertos, cualquier cosa buena que me ha sucedido es porque tuve una semilla y meditaba en ella hasta el punto de que me costó amigos. Fui expulsado de 2 iglesias. Amén. Me han llamado el diablo, me han pasado muchas cosas. ¿Y sabes qué? Prefiero tener el fruto de la palabra que está produciendo que la aceptación de todas las otras personas. Tomas esa actitud y haces esto y te garantizo que vas a empezar a ver la palabra de Dios obrando en tu vida. Y una vez más, quiero felicitarte a ti. Es lo que estás haciendo aquí. Y no, hombre, has tomado un gran paso. Y este es un gran paso. Y te apuesto que en tan solo 2 semanas en la escuela, muchos de ustedes ya están viendo la transformación, viendo cómo suceden las cosas. Y solo piensa que después de 2 o 3 años de estar sentado bajo esto día tras día, vas a estar más fuerte que un chile picante. Vas a ver el poder de la obra de Dios en tu vida. El fruto va a salir de ti y quién sabe cuál será el resultado final de esto.
Si el Señor tarda, ¿saben? Si Él demora otros 100 años, quién sabe lo que vaya a suceder a causa de la gente que vino aquí. Y fuiste tocado y luego sales y empiezas a compartir esto con otras personas. Yo te garantizo que va a ser milagroso, pero tienes que dejar que haga su trabajo. Tienes que tener paciencia, tienes que dormir y levantarte de noche y de día y dejar que esto crezca. Primero, recuerda, primero la hierba, luego la espiga y después el grano que llena la espiga. Tienes que pasar por estas etapas y si lo hacen, les garantizo que van a ser bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Tengo 2 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta, comentario? Sí, señor. Pregunta 1. ¿Cómo discernir que es un mensaje de Dios y no solo tus propios pensamientos? Respuesta. La pregunta es, ¿cómo discernir si se trata de un mensaje de Dios y no tus pensamientos? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y se divide entre el alma y el espíritu, los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo que es la palabra de Dios, si tus pensamientos se alinean con la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, alguien diría, pero no podría pensar cosas. Si estás pensando en algo que está alineado con el Espíritu Santo, es inspirado por Dios, que no solo es un sentimiento, no es nada con más, o sea, lo juzgas con la palabra. Tus pensamientos egoístas casi siempre serán sobre ti, es autopromoción, siempre van a operar en miedo, tomando el camino de menor resistencia, la ruta más segura. Si es Dios, Él casi siempre te conduce a hacer algo que va totalmente más allá de lo que tú puedes hacer, te empuja hacia el reino de lo sobrenatural y solo será contrario a tu ser natural. Al igual que cuando el Señor me dijo que me fuera a la televisión. Yo sabía que iba a estar en la televisión durante décadas, pero sabía que no era el momento y no tenía ningún deseo por hacerlo porque yo sabía que podía matar ese ministerio rápidamente. Y sin embargo, quiero decir, en una semana todos mis deseos cambiaron. Y en vez de estar en condiciones de plena televisión, me puse tan entusiasmado con ello que no pude soportarlo. Dibujé el escenario, sabía exactamente lo que nuestro programa de televisión iba a tener, y fue tan dramáticamente diferente comparado a los 20 años anteriores que yo sabía que iba a estar en televisión que dije, este no soy yo, esto es Dios, yo solo sabía que era Dios y lo comprobé. Mi esposa estuvo de acuerdo con ello, y era una gran confirmación, amén. Y de todos modos empezamos en la televisión y así es como empezamos esta escuela bíblica. Nunca quise una escuela bíblica y de repente mis deseos cambiaron completamente. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es una de las maneras más grandes que Él te habla y solo es a través de las peticiones de tu corazón y lo checas a través de la palabra.